Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de la Iglesia de Villa Martelli. Es un placer ahora saber que están acá conectados y queremos invitarlos a que puedan disfrutar de nuestra programación. Tenemos una primera parte donde vamos a escuchar alabanzas y la segunda donde compartiremos un tema que se titula Barcas Vacías. Esperamos que puedan disfrutarlo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oír retumbantes truenos y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz todo sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú.
Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndate mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndate mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndate mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad, y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón, y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndate mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Estos pensamientos es del señor Prieto José Luis. Depende de ti. Unos obreros estaban picando piedras frente a un enorme edificio en construcción. Se acercó un visitante a uno de los obreros y le preguntó: ¿qué están haciendo ustedes aquí? El obrero lo miró con dureza y le respondió: ¿acaso usted está ciego para no ver lo que hacemos? Aquí picando piedras como esclavos por un sueldo miserable y sin el menor reconocimiento. Fíjese, allí en aquel cartel están los nombres de los ingenieros y los arquitectos, pero no ponen los nuestros, que somos los que trabajamos duro y dejamos parte de nuestra vida en la obra. El visitante se acercó entonces a uno de los obreros y le hizo la misma pregunta. Aquí, como usted puede ver, picando piedras para levantar un enorme edificio. La tarea es dura y está mal paga, pero los tiempos son difíciles y no hay mucho trabajo y algo que hacer para llevar la comida a la familia. El hombre se acercó a un tercer obrero y una vez más le preguntó
lo que estaba haciendo. El hombre le contestó con gran entusiasmo: estamos levantando un hospital, el más grande del país. Las generaciones futuras lo admirarán y escucharán el entrar y salir constante de las ambulancias, anunciando el auxilio que siempre estarán dispuestos a ofrecer a la comunidad. Yo no lo veré terminado, pero quiero ser parte de esta extraordinaria obra. El mismo trabajo, el mismo sueldo, la misma falta de reconocimiento, una misma realidad, pero tres maneras distintas de vivirla: como esclavitud, como resignación, como pasión, aventura y desafío. Piensa que el mundo es imperfecto y lo seguirá siendo. Quizás los hombres no te reconozcan, no te valoren y no te paguen lo que mereces, pero es decisión tuya vivir como un resentido. He conocido muchas personas que piensan y se sienten como el primer obrero, sin darse cuenta de que a su alrededor hay muchos que están sufriendo porque no consiguen trabajo y no tienen medios para atender a su familia. Un trabajo siempre y especialmente en estos tiempos es una bendición de Dios. Solo depende de ti despreciar o disfrutar de esa bendición. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Feliz sábado. Feliz sábado. Bueno, qué lindo es tener todo el ambiente previo, ¿no? Estos momentos de alabanzas donde juntos podemos encontrarnos, estos momentos donde también confraternizamos un poquito en la escuela sabática y sin duda deseo de todo corazón que en este momento donde vamos a abrir la palabra de Dios sea Él quien hable, ¿no? Pero antes de poder pasar al mensaje para los adultos y para los más jóvenes, vamos a tener un pequeño espacio para los más pequeños, ¿sí? Así que yo vi por ahí un par de niños, los voy a invitar a que se adelanten, que pasen acá al frente. Van a sentarse acá en la primera fila, que les tengo algo que les traje para darles. A ver si les gusta o no les gusta. Pero lo que les traje tiene que ver mucho, tanto con el sermón, con una historia que también les voy a contar ahora, ¿sí? Así que, a ver, ¿alguien se arrepintió ahí? ¿Qué pasó? Van a dar la vuelta, muy bien, para no pasar por la cámara. Muy bien. Bueno, si no, de este lado nos ponemos, si les parece. A ver. Sí, si pueden pasar por acá, mejor. Pero por ahí, por la cámara. Pero bueno, no hay problema, por un ratito. Bueno, muy bien. Qué lindo es tener en nuestra iglesia niños, ¿no? Creo que ellos les dan mucha vida, con sus sonrisas, con sus ocurrencias. Y hoy les traje, miren lo que traje, unos barquitos, ¿sí? Así que les voy a dar uno a cada uno. Barquito. Muy bien. Y la historia que les voy a contar, ¿sí? Es de un chico que se llamaba Brandon, ¿sí? ¿Ustedes conocen a alguien que se llama así? ¿Alguna vez escucharon este nombre? ¿Brandon? Sí, bueno. Brandon era un niño que tenía solamente 6 años, ¿sí? Era bastante chiquito. Y resulta que él con su familia habían ido a la playa. ¿Alguno de ustedes fue alguna vez a la playa? ¿Sí? Bueno, ¿y qué hay en la playa? A ver, cuando nosotros vamos, ¿qué encontramos ahí? ¿Cómo? Agua, muy bien. ¿Qué es lo que más hay? Es agua. ¿Qué más hay en la playa? Arena, ¿no? Encontramos a veces caracolitos, ¿no? Diferentes animales que comúnmente no vemos acá en la ciudad. Y a veces también hay barcos, ¿no? Y a veces hay unos barcos que son, ¿vieron esos barcos así gigantes? Y también hay unos barcos que son más chiquitos. ¿Saben que los barcos, para que puedan quedarse anclados y no se los lleve el mar, porque el mar tiene marea, siempre se los ata, ¿sí? Tienen un ancla y se los ata para que la marea del mar no los lleve. Pero ¿saben que en esta playa donde había ido Brandon, había un barco, chicos, que no lo habían atado?
Y saben que cuando la marea iba así, ¿saben qué hacía el barquito? Vamos a hacer todos con nuestro barquito. El barquito iba para donde iba la marea. Y la marea venía de este lado y el barquito venía de este lado. Y así. ¿Y saben qué? La mamá le había dicho a Brandon de que él no tenía que irse muy lejos, ¿sí? Ellos le habían puesto a jugar ahí con la arena, estaba haciendo unos castillos y le habían dicho que tenía que quedarse allí. No se podía mover. Pero cuando Brandon vio ese barco que se movía de un lado para el otro, ¿saben lo que hizo Brandon? Fue corriendo hacia el barco y se iba ahí hacia donde iba el barco. Miren, y el barco se iba un poquito más lejos y más lejos y más lejos. ¿Y Brandon qué hizo? Empezó a irse más lejos y más lejos y más lejos. Hasta que los papás voltearon a ver dónde estaba Brandon y ¿qué pasó? ¿Brandon estaba o no estaba? No estaba. Entonces los papás empezaron a angustiar y decían ¿dónde se nos fue Brandon? Y no lo encontraban y empezaron a ver. Para un lado no estaba Brandon. Miraban para el otro, tampoco estaba. Y ahora, ¿saben lo que se hace cuando un niño se pierde en la playa? ¿Ustedes saben lo que se hace? ¿No? Miren, se empieza a aplaudir, ¿sí? Si alguien lo encuentra al niño y el niño dice estoy perdido, lo suben en los hombros y toda la playa empieza a aplaudir hasta encontrar a los padres con su niño. Entonces Brandon, después de un buen rato que se había dado cuenta que se había ido muy lejos atrás del barco, se dio cuenta que estaba perdido. Chicos, si ustedes se pierden, ¿qué hacen? Lo primero que hacemos si nos perdemos, a ver, porque yo también me he perdido cuando era chica. Nos ponemos a llorar. Así que Brandon se puso así muy triste, se puso a llorar y lloraba porque decía, no puede ser, me perdí, mi familia, ¿dónde está? ¿Ahora qué voy a hacer? Todo por irme atrás ¿de qué? De un barco y por desobedecer a mi mamá y a mi papá. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces empezó a buscar a algún adulto que encontró por ahí y le dijo, por favor, mis papás. Lo subieron de los hombros y toda la playa empezó a aplaudir, ¿sí? Así que gracias a eso y que Brandon no se había ido tan lejos, encontró a sus papás y los papás lo abrazaron fuerte porque se habían vuelto a encontrar con su hijo, ¿sí? A veces, chicos, nos puede pasar a nosotros también que nos distraemos con las cosas que vemos, que encontramos y llegamos a desobedecer a nuestros papás, ¿sí? Pero si nosotros desobedecemos siempre nos puede pasar algo malo. Así que tenemos que estar siempre muy atentos y escuchar todo lo que ellos nos digan. Y aunque encontremos cosas muy lindas y llamativas, como un barquito u otras cosas que nos pueden atraer, siempre escuchar los consejos de ellos porque van a ser los mejores para nuestra vida, ¿sí? Ahora vamos a ir todos a nuestros asientos y vamos a escuchar mucho la historia del sermón. Porque saben que en esta historia del sermón también va a haber barcos, ¿sí? O barcas, como se decía antes. Y vamos a estar pero muy atentos. Porque ¿saben qué van a hacer en su barquito? Van a tener que dibujar qué personajes de la historia estaban ahí dentro del barco, ¿sí? Así que vamos a prestar mucha atención y al final a la salida quiero ver que me digan qué personajes los van a dibujar ahí, estaban en la historia que vamos a contar hoy. ¿Dale? Bueno, vamos a ir todos a nuestros asientos, así podemos disfrutar de la historia. Tienen que estar pero muy atentos. Bueno, así que bueno, como pudimos escuchar también los adultos, hoy vamos a hablar de una historia que tiene que ver acerca con el mar, ¿sí? Con un barco, en realidad con dos barcas, ¿sí? Que vamos a poder escuchar hoy en esta historia. Pero antes de empezar, no sé cuántos se pusieron a pensar que hoy estamos 4 de diciembre y solamente nos queda, ¿cuántos días para que se acabe el mes? El año. 27 días, ¿no? Si nos ponemos a pensar, querida iglesia, queridos hermanos, hoy estamos a 27 días de que nuestro año termine, ¿sí? Estamos en el primer sábado del último mes del año 2021, ¿sí? Y no sé a cuánto les pasa, y hoy un poquito en la escuela sabática hablamos, de que tal vez el mes de diciembre es un mes para reflexionar, ¿no? Si bien tenemos la época de las fiestas navideñas, donde recordamos también el nacimiento de Jesús y lo que Él vino a hacer por nosotros en nuestra vida, también es un mes en el que tal vez nos ponemos a pensar, a meditar en todo lo que pasó en este año, ¿sí? Tal vez fueron cosas positivas, ¿sí? Tal vez logros que tuvimos, tal vez cosas lindas, alegrías, pero sin duda muchos de nosotros también en este año tuvimos pruebas, dificultades, cosas difíciles que tuvimos que enfrentar, ¿no?
Y este mes tal vez es un momento en el que nos ponemos a evaluar eso un poquito, ¿no? Y a reflexionar sobre esas situaciones. También algo que tiene en particular el mes de diciembre es que al ser el último mes del año, venimos también un poco, tal vez, muchas gracias, cansados de todo lo que hemos hecho. A ver, quiero levantar la mano y que seamos sinceros. ¿Quiénes ya están cansados del trabajo, del estudio, de todas las actividades que hemos tenido en el año? A ver, veo acá la mayoría, ¿no? Porque es verdad, o sea, somos seres humanos y la verdad es que al principio de año arrancamos tal vez con todas las fuerzas, con todas las energías y ya cuando vamos llegando a esta altura del año, tras que se amontonan algunas actividades, ya también estamos un poco más cansados. Y muchos deseamos que ya venga el verano, ¿no? Así podemos salir aunque sea un poquito de vacaciones, disfrutar, descansar de todas las actividades. Pero saben, hermanos, que también este mes, sin duda, es un espacio donde nosotros podemos reflexionar sobre nuestra vida espiritual, ¿no? Se acaba un nuevo año y también pensamos en que es un año más aquí en esta tierra, ¿no? ¿Cuánto más faltará para que podamos encontrarnos con Jesús, ¿no? ¿Cuánto más faltará para ese encuentro? Tal vez el año 2022 será nuestro último año acá, ¿no? Tal vez muchos nos ponemos a pensar en esto. Y la historia que vamos a hablar hoy se encuentra en Lucas 5, ¿sí? Así que voy a invitarlos a que podamos abrir nuestras Biblias en Lucas 5. Tiene que ver con unos hombres que tal vez se sentían como muchos de nosotros hoy, ¿sí? Como habíamos mencionado, ya al finalizar el año, seguramente muchos de nosotros nos sentimos cansados, ¿sí? Tal vez alguno de nosotros vino hoy angustiado por alguna situación, ¿sí? ¿Por qué no también preocupado? ¿Sí? Más que nada por estos últimos acontecimientos que estamos viviendo, con este virus que atacó nuestra sociedad. Vivimos ahora en un momento de mucha incertidumbre, ¿no? Y la historia que vamos a ver hoy también hablaba de unos hombres que se sentían así como hoy tal vez muchos de nosotros nos podemos estar sintiendo, ¿sí? Se habían sentido tal vez cansados de hacer muchas cosas con su propio esfuerzo y no ver resultado, ¿sí? Muchas veces tal vez nosotros nos podemos sentir así. Por eso vamos a arrancar a leer en Lucas capítulo 5 y vamos a leer el versículo 1 y 2, ¿sí? Y dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago del Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes, ¿sí? Saben que en otras versiones, y también el Espíritu de Profecía nos ayuda a ver un poquito más este versículo que habla acerca de estas barcas, dice que estas 2 barcas estaban vacías, ¿sí? Acá vemos también el versículo, si alguno tal vez no tiene la Biblia a mano o algo, lo vamos a estar compartiendo por aquí. Dice que estas barcas estaban vacías, dice Elena, ¿sí? Eran barcas que se habían estado usando durante la noche, unos pescadores la habían estado usando, y dice que ellos habían llegado a la orilla y habían bajado a lavar las redes y las barcas estaban vacías, ¿sí? No solamente vacías porque los pescadores habían bajado, sino que lamentablemente había sido una noche en la que la pesca no había sido nada buena, ¿sí? Había sido una noche en la que tal vez habían estado los pescadores haciendo todo su esfuerzo, pero cuando llegó la mañana y tuvieron que volver a la orilla, ¿qué pasaba? Las barcas estaban vacías, no habían logrado pescar ni un solo pez para su familia. Y a veces cuando yo leía esta historia yo pensaba, bueno, pero no tiene nada de malo, total, tenían todo un día siguiente para poder seguir pescando o ellos podían llevar otra actividad. Pero saben que esta actividad que ellos realizaban significaba el pan para su familia ese día, ¿sí? Y estos pescadores no eran tampoco cualquier pescadores, eran pescadores que sabían hacer muy bien su trabajo. Así que no solamente estaba en juego el tema de la comida para su familia, sino la frustración de que ellos eran muy buenos en lo que hacían, ¿sí? Porque incluso, ahora vamos a ver quiénes son los personajes, pero era más o menos esto como una empresa de pescadores. Entonces, para hacer una empresa tenían que ser personas que eran buenas en lo que hacían, ¿sí? Y la historia continúa diciendo, ahí en el versículo 3, que entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, Pedro, también más conocido por nosotros, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús aparece en esta escena, ¿no? Él dice que mucha gente lo seguía para poder escuchar sus palabras, para poder escuchar sus consejos, sus enseñanzas. ¿Y qué pide Jesús? Entrar en una de estas barcas que estaban
vacías, ¿sí? Qué interesante ahí la historia, ¿no? Mientras los pecadores estaban tal vez angustiados, preocupados por la mala noche que habían tenido, Jesús va y les pide usar una de esas barcas para poder Él seguir hablando a las multitudes. Y no sé cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar en esta escena, ¿no? Tal vez la hemos leído muchas veces en la Biblia, pero yo me imagino ahí a Jesús, ¿no? En un barco de pescadores, ¿no? Tal vez con el olor que había, ¿sí? Pero era el rey del universo enseñando a toda una multitud. Y Él pidió esto y pidió también que a uno de estos pescadores lo pueda mandar un poquito más adentro para que otros lo pudieran ver. Pero saben que Jesús no solamente entró en este barco para poder enseñar y hablar a otros, sino que Él quería hacer algo más. Y ahí en el versículo 4 dice: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Sí? Aquí cuando nosotros vemos que Jesús da una orden a estos pescadores, ¿no? Estaba ahí Simón Pedro. Y Él les dice, bueno, ya era de día, ¿no? No sé cuántos saben por ahí de pesca, pero por lo que más o menos he leído un poquito, dice de que la pesca no se puede hacer, o sea, que el mejor momento para hacerlo es de noche, porque en la mañana en el agua se ven las redes, ¿sí? Entonces los pescados es muy difícil que entren los peces ahí, ¿no? Entonces la recomendación siempre es hacerlo de noche. Y cuando Jesús acá les dice, echad vuestras redes, dicen, naveguemos mar adentro otra vez y echen las redes, ¿sí? Es como una orden que Él da, que tal vez parece un poco ilógica para ese momento, ¿no? Sobre todo para los discípulos que estaban allí. Pero lo interesante también de esta situación es que Jesús quería obrar un milagro, pero Él no lo quería hacer Él solo, ¿sí? Él da acciones a las personas que están aquí involucradas. Les dice, naveguen mar adentro, ¿sí? Primera acción, y después echen las redes, ¿sí? ¿Y qué sucede en este momento? Ahí en el versículo 5 dice que respondiendo a Simón, ¿no? Pedro, dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red, ¿sí? Es interesante porque acá la expresión que usa Pedro para referirse a Jesús, que es maestro, la traducción así original tiene que ver algo así como decirle jefe, capataz, o sea, como un jefe supremo, ¿no? Y según el contexto en el que estamos hablando acá, Pedro era como el jefe de esta empresa. O sea, reconoce en una primera instancia que Jesús era superior a él, por así decirlo, pero por otro lado le dice, pero, mira, o sea, está bien lo que nos estás pidiendo, pero yo he estado toda la noche trabajando, he hecho todo mi esfuerzo, o sea, hemos hecho todo lo que hemos podido y la verdad que en la noche, donde es el mejor momento, ¿qué pasó? No hemos podido pescar absolutamente nada, ¿no? Y en ese momento, cuando él dice esto, me pongo a pensar también en muchas veces cuando Dios también nos dice cosas de nosotros, ¿no? Tal vez nosotros nos hemos sentido así frustrados porque no hemos obtenido un resultado por algo que hemos estado trabajando y puesto todo nuestro esfuerzo, ¿no? Y Jesús ahí a Pedro le dice, bueno, ahora anda mar adentro y haz esto. Y tal vez a nosotros también nos puede pasar que Dios nos pide algo y nosotros, ¿qué es lo primero que ponemos? Excusas, ¿no? Es fácil poner excusas. Es decir, no, pero mira, yo ya lo hice, yo ya intenté lo de acá, que es lo que le está diciendo Pedro. Pero es interesante porque Pedro no se queda solo con su excusa, sino que dice, bueno, pero si tú me lo pides, ¿sí? En tu palabra, bueno, lo voy a hacer, ¿sí? Saben que Elena, cuando habla de esto, dice que en realidad Pedro no estaba muy seguro de que iba a suceder algo, ¿sí? Sino que más que nada él obedece por un tema de decir, bueno, vamos a intentar, o sea, ¿qué perdemos intentando una vez más? Y les voy a leer una cita que está en el Deseado de toda la gente que dice así. Durante aquella triste noche pasada en el lago, mientras estaban separados de Cristo, los discípulos se vieron acosados por la incredulidad y el cansancio de un trabajo infructuoso. Pero su presencia reanimó su fe y les infundió gozo y éxito. Así también sucede hoy con nosotros. Separados de Cristo, nuestro trabajo es infructuoso y es fácil desconfiar y murmurar. Pero cuando Él está cerca y trabajamos bajo su dirección, nos regocijamos en la evidencia de su poder. Es obra de Satanás desalentar el alma y es obra de Cristo inspirarle fe y esperanza, ¿sí? Dice que en este momento ellos habían pasado una noche muy triste, pero ahí fue Jesús
a dar el ánimo que estos discípulos estaban necesitando. Luego en los versículos 6 y 7 vemos lo que sucede. Y dice, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces empezaron a hacer señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, ¿no? El milagro que pasa sucedió, ¿no? Ahí en el momento cuando Dios obra en nuestra vida, lo hace de una forma que hasta sobreabunda, así como la hizo en la historia acá de los discípulos. Y saben que también pasa muchas veces de que Dios espera que las cosas se compliquen un poquito, ¿no? Porque tal vez en el momento más difícil era ¿no? Si nosotros vemos acá, era el momento en el que era de día, era el momento en que ellos ya estaban cansados, en que ya habían intentado y habían hecho todos sus esfuerzos. Pero sin embargo, cuando Dios obra ahí, en ese momento, Él lo hace y lo hace de una manera extraordinaria. Porque ¿cuántas barcas se llenaron? No fue una, ¿no? Dice que habían tantos peces que tuvieron que llamar a la otra barca para llenar también la otra, ¿no? Así son los milagros de Dios. Cuando Él obra en nuestra vida, sus milagros sobreabundan. Y después vemos también en los siguientes versículos que dice, viendo esto Simón Pedro, en el versículo 8, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y miren algo muy interesante que justo estaba leyendo respecto a esto, ahí en el Deseado de todas las gentes, cuando habla de esta historia, que dice que Pedro ya no pensaba en los barcos ni en su carga. Este milagro, más que cualquier otro que hubiese presenciado, era para él una manifestación del poder divino. En Jesús vio a aquel que tenía sujeta toda la naturaleza bajo su dominio. La presencia de la divinidad revelaba su propia falta de santidad. Le vencieron el amor a su maestro, la vergüenza por su propia incredulidad, la gratitud por la condescendencia de Cristo y sobre todo el sentimiento de su impureza frente a la pureza infinita. Algo asombroso que pasó fue la aparición de los peces, ¿no? Obviamente ahí cuando se llenó y la pesca está milagrosa. Pero saben que cuando Dios obra un milagro en nuestra vida, el milagro más grande que Él quiere hacer no es algo externo, ¿sí? Porque el milagro de la pesca milagrosa fue algo externo, pero Él lo que quería realmente obrar era algo interno en cada una de las personas que estaban viendo. Y Pedro fue justamente aquel que recibió el milagro tal vez en primera persona y el primero en exclamar, ¿no? Que Él le dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. El milagro más grande que se dio no fue la pesca milagrosa, sino fue ese milagro que se dio en el corazón de Pedro, ¿sí? Fue ese reconocimiento de que dependía 100% de Dios. Fue darse cuenta en ese momento de que todo el esfuerzo humano que él había hecho, toda esa confianza en sí mismo, era momento de dejarla a un lado atrás. Él se dio cuenta en ese momento que aquel cuyas palabras habían juntado peces en el mar donde no habían, también podía tocar lo más profundo de su corazón. Y ahí en ese momento es donde él va rendido a sus pies. Hermanos, cuando Dios obra un milagro en nuestra vida, no solamente quiere obrar de forma externa, Él quiere también llevarnos a nuestra salvación. ¿Y saben qué es lo interesante de esto? Que no solamente Pedro fue conmovido. No solamente Pedro tomó ese día una decisión, sino que todos los discípulos decidieron ir en pos de Jesús. Y recuerdan también al principio de la historia que decía que había una multitud que seguía a Jesús. Este milagro no fue presenciado solamente por discípulos, sino por toda una multitud que vio cómo Dios obró aquí de forma milagrosa y convirtió a todo esto y dio testimonio para muchos. Por eso creo que esta historia es una historia muy valiosa, ¿no? De la cual podemos nosotros aprender muchas, pero muchas enseñanzas. Y hoy vamos a ver, hermanos, 4 enseñanzas que esta historia nos puede traer. La primera enseñanza que podemos extraer es la que tienen que ver con estas barcas, ¿no? Yo comenté que al principio de la historia habían 2 barcas que estaban ¿cómo? Vacías, ¿no? Eran 2 barcas que Jesús había visto que estaban vacías. Por eso que lo primero que tenemos que aprender es que para poder llenarnos de Cristo, primero ¿cómo tenemos que estar? Vacíos, ¿no? Y hoy tal vez, creo que muchos de nosotros tal vez hemos venido con nuestras cargas, ¿no? Tal vez muchos de nosotros hemos venido con preocupaciones,
hemos venido con cosas que nos impiden que Jesús sea el que entre en nuestra barca. ¿Qué es lo que tenemos que sacar hoy de la barca en nuestra vida? Tal vez el orgullo, ¿no? Tal vez es esa autosuficiencia o creer de que solamente en nuestras manos está el poder hacerlo todo, ¿no? Y a veces como seres humanos, esta parte es la que nos cuesta un poquito más, porque muchas veces creemos que las cosas que logramos, las cosas que hacemos dependen de nosotros mismos. Pero en realidad tenemos que dejar todo eso a un lado, sacar todo lo que hay dentro de nosotros para que Jesús no solamente entre en las barcas de nuestra vida, sino también en lo más profundo de nuestro corazón. El milagro sucede cuando las barcas están vacías. Y hoy, si queremos que Jesús haga un milagro, lo primero que tenemos que hacer es vaciarnos para que Él pueda entrar en nuestras vidas. Otra enseñanza que podemos extraer es que no hay ninguna excusa válida cuando el Rey del Universo nos pide que hagamos algo, ¿sí? Y hoy justamente, no lo había pensado, la verdad, cuando estaba preparando acá el tema, pero justo Rosendo hace un ratito lo contaba, ¿no? De que ahora en unos instantes, en un par de horas, se va a estar empezando la comisión de nombramiento, ¿no? Y justamente creo que en estos momentos es cuando empezamos algunos a poner excusas, ¿no? No me siento capaz, yo no creo que pueda lograrlo, no, yo no me siento que eso es para mí. Pero hermanos, cuando Dios, mediante la comisión de nombramiento, porque va a ser Él el que va a estar presente y el que va a estar guiando cada uno de los nombres que se van a estar pasando, Él es el que va a llamarnos también a cada uno de nosotros a formar parte de la iglesia y de poder trabajar para la iglesia. Y este es el momento en el que tal vez las excusas, así como tal vez tuvo en su momento Pedro, y que tal vez nosotros también podamos tener esas inseguridades o dudas, y tal vez decirle, Señor, yo no me siento capaz, pero yo no me veo, pero en tu nombre, ¿sí? Pero si tú me lo pides, yo lo voy a hacer, ¿sí? Así que recordemos, cuando el Señor nos pide algo, no importa qué es lo que nos pide. No importa si lo que nos pide excede nuestra lógica humana, porque justamente cuando Dios obra, su poder supera toda lógica que nosotros podamos tener. Por eso, pongámonos en sus manos y dejemos que Él sea el que guía. Y cuando Él nos pida algo, no tengamos miedo de decir que sí, porque es el Rey del Universo el que nos está invitando a participar de su obra. Y puede ser que de esa forma también podamos ver un gran milagro, ¿no? Como fue en la vida de los discípulos. También algo importante que podemos aprender de esta historia es que cuando Dios obra un milagro, siempre el más importante que hace es el que hace en nuestro corazón, ¿sí? El milagro más grande que Dios quiere hacer en nuestra vida no es un milagro externo, sino es aquel que Él quiere hacer en nuestro corazón. Todo milagro que Jesús realizó, no sé si nos pusimos a pensar alguna vez en las historias que hay en la Biblia, siempre llevaron a la salvación de esa persona. Él no se preocupaba solamente por levantar un paralítico, ¿sí? Sino que, ¿qué era lo que Él quería lograr con ese milagro? Que la persona, sus pecados le fueran perdonados, librarlos de la culpa, ¿sí? Incluso cuando abrió el Mar Rojo, sus milagros no eran solamente algo para salvar de la vida temporal acá a las personas, sino que también era para salvación eterna. Cada milagro que Jesús realizó en esta vida, cuando Él estuvo acá presente y que hoy también realiza por nosotros, es para llevarnos a cada uno de nosotros a la salvación. Por eso les quiero preguntar si alguna vez ustedes han recibido un milagro, pero no sé cuántos de nosotros nos ponemos a pensar en lo más allá del milagro, ¿no? Incluso nos puede pasar muchas veces que el milagro que nosotros queremos o esa respuesta que estamos esperando demora, ¿no? Y tal vez como acá los discípulos que habían estado toda la noche, muchos de nosotros nos puede estar pasando que hemos estado orando toda nuestra vida o muchos años o mucho tiempo por algo y hemos sentido que todavía esa respuesta no ha llegado. Pero no hay que desesperar, porque Dios está trabajando también en nosotros. Y mediante estas pruebas o estas dificultades que muchas veces podemos enfrentar, Él quiere enseñarnos mucho más allá que solamente resolver algún aspecto de nuestra vida. Él quiere darnos realmente la salvación, así como lo dio a cada uno acá de los discípulos. Y otra enseñanza muy importante que tenemos es que cuando Dios obra en nuestra vida, tenemos que dejarlo todo y seguirlo, ¿sí? Dice acá los discípulos que cuando ellos vieron esto, dice acá, como decía, trajeron a la tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. No dice una parte, bueno, fueron un momento con Jesús, estuvieron solamente un par de días y volvieron a la pesca, ¿sí? El milagro que Jesús había hecho en sus vidas había impactado tanto, pero tanto lo que Él había hecho, que ellos decidieron dejarlo todo.
Y como había mencionado anteriormente, ellos no es que eran pescadores de hobby, ¿sí? O lo hacían esto solamente de una forma, por decirlo así, de que, o sea, no eran buenos en lo que hacían y les daba lo mismo seguir con su negocio, no. Ellos eran muy buenos en esto y era enteramente una empresa que ellos tenían y que se dedicaban a esto. Era el sustento de sus vidas. Pero aún así no tuvieron miedo a dejarlo todo, porque habían visto este gran milagro. Y Elena dice, también refiriéndose a esto, de que estos eran hombres humildes y sin letras. Aquellos pescadores de Galilea eran hombres que no tenían muchos estudios, pero Cristo, la luz del mundo, tenía abundante poder para prepararlos para la posición a la cual los iba a llamar. Lo primero que deben aprender todos los que quieran trabajar con Dios es la lección de la desconfianza en sí mismos. Entonces estarán preparados para que se les imparta el carácter de Cristo. Este no se obtiene por la educación en las escuelas más científicas. Es fruto de la sabiduría que solo se obtiene únicamente del Maestro Divino, ¿sí? No es necesario, hermanos, a veces tener grandes títulos, ¿no? O grandes conocimientos, porque cuando Dios nos llama, como también dice Elena, al que llama, capacita, ¿sí? Y no tenemos que tener miedo a dejarlo absolutamente todo, porque hoy también Jesús quiere darnos esa gracia, ¿sí? Así como lo hizo en su momento con los discípulos, Él también hoy quiere darnos a nosotros, pero nosotros tenemos que confiar y estar seguros de que todo lo que nosotros pongamos en sus manos va a ser mucho mejor de todos los proyectos personales que cada uno de nosotros podamos tener. Una de las cosas interesantes también que dice Elena es que ahí había hecho referencia un poquito de que Él anhela revelar su gracia con tal que los suyos quieran quitar los obstáculos. Él derramará las aguas de la salvación en raudales abundantes mediante los conductos humanos, ¿sí? ¿Qué dice acá la cita? Con tal de que los suyos quieran quitar los obstáculos, ¿sí? Así como en su momento Jesús obró en la vida de los discípulos, hizo este milagro maravilloso, ¿cuál era la condición que ellos tenían que tener? Quitar esos obstáculos, ¿no? Dice ahí que ellos tuvieron que vaciar todo, dejar a un lado todo. Y es también lo que el Señor hoy quiere hacer por nosotros. Y saben que justamente hace unos días había estado leyendo sobre una historia que quería contarles ahora, que me hizo reflexionar mucho sobre esto y sobre el conocimiento que nosotros tenemos acerca de Dios. Y dice que una vez había una niña que fue con su papá, ¿sí?, a una tienda. Y dice que a ella le encantaban siempre todo lo que eran dulces, ¿sí? Como bueno, a todos los niños y a los grandes también, ¿no? Nos gusta bastante las cosas dulces, nos llama la atención. Pero dice que a la nena le encantaba todo lo que era dulce. Entonces ella fue al kiosco ahí con su papá a la tienda, empezaron a comprar varias cosas que necesitaban. Y cuando llegaron a la caja, resulta que el hombre que estaba ahí atendiendo tenía así como un bol pero muy grande, ¿sí?, un frasco lleno de muchos caramelos, de muchos. Entonces la nena, cuando vio el frasco, miraba y lo contemplaba como si fuera lo más lindo que ella había visto en su vida. Entonces el hombre que estaba atendiendo, el vendedor, viendo a la nena que estaba tan ahí enganchada con el frasco, ¿no?, dice que le ofreció agarrar caramelos, ¿no? Le dijo, bueno, te voy a regalar todos los caramelos que tú quieras que están en este frasco, que te entren en tu mano. Entonces la niña agarró y miró a su papá y le dijo, papá, pon tú tu mano. Y la nena le dice, no, pero el papá le decía, no, hijita, pero agarra los caramelos. Y ella le decía así, le decía, no, agarra vos los caramelos, le dice. Entonces el papá dice, bueno, ¿será que mi hija está un poco tímida? Sacó los caramelos, ¿no? Salió de la tienda, iban caminando y en eso el papá le pregunta, hijita, hace un rato, ¿por qué no quisiste agarrar los caramelos? Y entonces ella le dice, ¿sabes por qué, papá? Porque tu mano es mucho más grande, ¿no? Es una historia tal vez un poco graciosa, pero que nos ayuda a pensar en esto de lo importante que es dejar todos en las manos de aquel que tiene las manos más grandes, ¿no? Aquel que lo puede todo. Lo que nosotros podemos hacer con nuestras manos es nada al lado de lo que Dios puede hacer, ¿sí? Por eso esta historia nos enseña mucho acerca de eso, a poder despojarnos, ¿sí? Dejar que Dios sea el centro de nuestra vida, dejar que realmente sea Él el que pueda hacer todo, porque para nosotros hay muchas cosas, hermanos, que son imposibles, hay muchas cosas que nosotros no podemos lograr, pero solamente Dios
es el Dios del imposible, y es aquel que puede resolver cualquier cosa que hoy nos está preocupando. Por eso, hermanos, yo no sé si tal vez muchos de nosotros hoy vinimos esperando un milagro, ¿sí? No sé si tal vez muchos de nosotros estamos acá con preocupaciones de la semana que son normales. Tal vez muchos de nosotros estamos angustiados, ¿sí? Muchos de nosotros tal vez estamos ansiosos, porque también la ansiedad es algo que hoy en nuestra sociedad está perturbándonos cada vez más. ¿Cómo nosotros hemos estado? No importa incluso si estamos cansados, porque venimos luchando, ¿no? Con varias pruebas, con varios desafíos que tenemos en nuestra vida. No importa nada de esto, porque este es el momento en que tenemos que dejar que sea Jesús quien entre en la barca de nuestra vida, ¿sí? Este es el momento en el que tenemos que traer la barca a la orilla del mar y permitirle que Jesús sea el que entre. Y hermanos, estar dispuesto a que todo lo que Él pida, nosotros lo podamos hacer. Solamente cuando nosotros podemos descansar en sus brazos, es el momento en el que nosotros realmente vamos a poder ver los milagros que deseamos. Jesús ya nos dio la certeza clara de que cumplirá y satisfacerá cada una de las necesidades que nosotros tenemos. ¿Alguna de nosotros tenemos dudas de eso? No. Él ya lo ha demostrado, no solamente con ejemplos acá en su palabra, sino que también en cada aspecto de nuestra vida. Él ya nos ha demostrado que va a proveernos de todo lo que nos haga falta. Por eso es importante que nosotros podamos ir, dejarlo todo y decidir seguirlo, ¿sí? Este es el momento, hermanos, en que nosotros podamos vaciarnos para poder seguirlo a Él. Y sobre todas las cosas, así como hicieron los discípulos, responder a su llamada. Y quiero leerles esta cita que me impresionó un montón y que seguramente nos puede ayudar también a reflexionar a nosotros, que dice: el que más ame a Cristo hará la mayor suma de bien. No tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, deja obrar al Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios, con tal que los hombres estén disciplinados a soportar la disciplina de Cristo. Dios toma a los hombres tal y como son y los educa para su servicio, si quieren entregarse a Él, ¿sí? Dios quiere tomarnos, hermanos, tal y como estamos. Y no hay nada que puestos en sus manos se nos sea imposible hacer. Así que hoy los invito a que nosotros podamos responder a este llamado, a ponernos en las manos de aquel que lo puede todo, de aquel que en su momento hizo el milagro de la pesca milagrosa, pero también aquel que hizo el milagro en la vida de Pedro, que abrió su corazón y quiso morar en su corazón y que Pedro se lo permitió. Hoy también Dios quiere entrar en lo más profundo de nuestro corazón, que nosotros podamos decidir por Él y que cada día en nuestra vida también podamos responder a ese llamado, dejándolo todo, ¿sí? Vaciando todas nuestras barcas y empezar a seguirlo de todo corazón. Ese es mi deseo para este día. Oremos. Amado Padre, te damos muchas gracias porque hoy pudimos reflexionar, Señor, en tu palabra, poder meditar en ella, Señor, y sobre todo saber de que tú estás dispuesto, Señor, a hacer milagros en nuestra vida. Queremos pedirte que seas tú, Señor, el que tomes toda nuestra voluntad, todo lo que nosotros somos, que podamos dejar a un lado nuestro yo, Señor, y dejar que seas tú el centro de nuestra vida. Que solamente sabiendo de que cuando tú obras, Señor, en nuestra vida y eres el centro, todas las cosas que para nosotros pueden ser imposibles o parecen imposibles, se tornan posibles gracias a tu poder. Queremos dejar todo en tus manos y también, Señor, te queremos pedir de que cada vez que tú nos llames, que nos invites, Señor, que nosotros estemos dispuestos, nuestro corazón preparado para poder escuchar tu voz, dejarlo todo como lo hicieron los discípulos y poder seguirte. Quédate con nosotros también en este sábado especial, que podamos disfrutarlo, que en cada una de las actividades podamos meditar en ti, Señor, y que también nos traigas con bien para la tarde para poder disfrutar de la programación. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esperamos que hayan disfrutado la programación de hoy y no se olviden que cada sábado a las 11 de la mañana subimos un nuevo video con contenido que seguramente te puede interesar. Así que no te olvides de seguirnos y de poder conectarte para poder verlo.